Pues yo lo metí cuando lo metí a certificar como premium y salió como ultra premium. Le dije, bueno, Okey. pues va a Algo sí estar estoy haciendo bueno, va a bien. estar bueno. Desde el concepto de entender que para vender, como tú dices, la intención y la pasión, de repente dices, no, pues bueno, no va a vender, voy a embrujar. Hola, soy Renoval, bienvenidos a Catarsis del Emprendedor, un lugar para inspirar y conocer acerca del emprendimiento. Hoy tenemos a 2 invitados muy interesantes, muy divertidos. Esperemos que este capítulo les dé más panorama sobre el sector del mezcal, cómo está de moda, pero también cómo inició. Entonces, tenemos a 2 invitados de los que podemos aprender mucho. Bienvenidos. Bueno, es Luis y Enrique. Y Luis, platícanos un poquito de ti, de cómo empezó este emprendimiento, dónde surgió esta idea o este gusto que dijeras, híjole, quiero empezar a trabajar con el mezcal y cómo fue este proceso. Gracias por la invitación, Regina. Gustoso de estar aquí con ustedes y más de hablar de algo tan especial y tan mágico y tan importante para México que es el mezcal, ¿no? Uno de los tesoros que siempre hemos creído que dentro de los tesoros que estamos parados, el mezcal es uno de ellos. Hay miles que hay que develar, que ya platicaremos, pero podría decirte que nace por, un poco hablando de mi trayectoria profesional, la inquietud siempre por crear y por la creatividad se dio en el sentido inicié mi carrera en agencias de publicidad. Al principio un poco de planning para entender un poco de qué se trata, para qué uno tiene que hacer creatividad. Y ya después estuve en un par de agencias en el área de cuentas, pero con una interacción muy, muy de cerca con el departamento creativo, porque yo creo que era como un creativo frustrado, pero también me encantaba llevar el contacto con la gente, o sea, con el cliente. Entonces, como que sí era un híbrido y a partir de estar en la agencia, pues encontré muchas cosas que me gustaban sobre proponer campañas, proponer conceptos. Y fue donde me topo con una compañía, la número uno en distribución de alcohol, que se llama Diageo, una compañía inglesa, que me la pasan así para que la lleve en Walter Thompson. Me acuerdo que en ese entonces era Walter Thompson, JWT, en Ejército Nacional. Me dicen, tú vas a llevar esta cuenta. Y yo, pues, ¿de qué se trata? Pues no sé, es una cuenta de un whisky que pues fueron a hacer un focus group en la frontera de Estados Unidos y que se llama Buchanan's. Y yo, bueno, se veía como que era una cosa muy chiquita, nadie le importaba, pero alguien tenía que cacharla. Y pues bueno, hasta ahí fue mi primer contacto con Diageo y pasó poco tiempo cuando la compañía empezó a crecer y empezó a decidir que iba a invertir en México. Fue cuando empezaron a llegar más briefs y empezó a invertir en gente muy interesante, Diageo, y fue cuando empezamos a trabajar de la mano con unas herramientas muy interesantes de comunicación, de entendimiento del consumidor, de cómo generar buenos briefs y empecé a apasionarme por cómo trabaja esta compañía, la pasión, el lenguaje que manejaban y en lo que invertían en que todo el mundo manejara el mismo lenguaje y entendiera lo mismo y fuera hacia el mismo lugar. Al grado que logré brincarme ahí, a esta compañía, que fue donde comenzó todo un proceso de educación mucho más formal para mí, que habrá muchos que tuvieron la oportunidad de irse a un MBA o a estudios superiores, pero en mi caso, para mí, ese curso por la compañía Diageo fue mi MBA, porque ahí realmente nos construyeron a o sea, cómo empujar una categoría que en ese entonces era whisky, que en ese entonces era la categoría más débil contra el ron, contra el brandy, contra el vodka, contra el tequila, ni se diga. Y ahí ya estabas viendo un tema de creación de producto integral, ¿no? O sea, no solo el crear una marca como agencia de publicidad, ya estabas inmerso en el negocio del alcohol. No, sí, la publicidad había que hacer las campañas de JB, que fue el caballo de Troya que abrió, que ayudó a penetrar la categoría y otras campañas de Buchanan's. Pero ya cuando logré brincar al lado del cliente, ya no, ya brinqué del lado de publicidad. O sea, hicimos así como un lobbying porque yo me enamoré de ese ejército de la compañía de Diageo y dije, yo quiero ser parte del cliente. Entonces hicimos un buen link para pues sí, una estrategia, una táctica para brincar y cambiar de barco y de pronto ya estaba en el barco del cliente. Ok. Entonces ahí ya te daban misiones
específicas de construir pues, la gran misión de la compañía era volver relevante la marca, la categoría de whisky que estaba perdiendo voltaje. Lo que me gustó mucho que me enseñaron ellos es entender pues, las principales barreras que hay que romper. El clásico from to, le decían, ¿no? De aquí para allá quiero llegar y cómo le hago, ¿no? Pues hay una barrera. ¿Esa barrera qué es? Me acuerdo que en ese entonces era muy claro que el whisky tiene la barrera de pienso en un señor viejo con un San Bernardo arriba de una montaña nevada. Eso es el whisky. Pues, ¿cómo le hago mejor para pensar aquí en Y alguien? reposicionarlo en otras como mi generaciones. compañero de pupitre, en alguien fregón, en alguien cool, como Gael García, ¿no? O que dicen, el que tiene un whisky en la mesa es un mamón o busca el estatus. Y ¿por qué no? ¿Por qué no pues, que sea? No, simplemente le gusta tomar whisky. Y el tercero es, el que mezcla whisky es un ignorante. O sea, no cursó ni la primaria. No, pues, ¿por qué no? ¿Cómo rompemos esto? ¿Qué tenemos que hacer para que digan, oye, mezclar whisky es chido? Por ejemplo, te pongo, esas muy claras. Entonces, eso es una de las enseñanzas para emprender que dices, oye, tengo que entender de dónde voy, de dónde estoy y a dónde voy. Y a partir de ahí me enamoré de construir una categoría, de hablar bien sobre, en este caso principalmente era el whisky, y de armar programas de evangelización, le llamaban había varios programas, y era de evangelizar, mostrar para romper todas estas barreras que ya se habían identificado, ¿no? Entonces se hacían mentors programs, me acuerdo, mentor programs. Invertían mucho dinero porque era una compañía que tenía mucho dinero, que luego hablaremos de cuando no tienes dinero, que va a ser muy interesante. Exacto, es la parte que va a estar bonita de sabrosa, emprender. la parte bonita del tópico que creo que tú elegiste. Pero entonces había mucho dinero, pero había muy buenas técnicas y mucha claridad de qué decirle, qué botones accionar. Y de pronto pues, nos volvimos todos un apasionados, incluyendo tu servidor del whisky, del scotch. Te sabía explicar perfecto que era un single malt, un blend of malts, que era una turba, la turba con lo que se cocía en Escocia. Y todo esto te lo digo porque eventualmente decidí que había terminado mi ciclo en el corporativo y fue justo cercano cuando me iba a casa, cuando tomé la decisión de casarme, tomamos la decisión, mi esposa y yo, y nos casamos en Oaxaca. Y fue cuando se me prendió el foco en Oaxaca de decir, en esos viajes a Oaxaca, decir, oye, realmente lo que hay que hacer es develar y construir una categoría, pero que sea más relevante a mí. Yo no tengo ascendencia escocesa, ni he ido a Escocia, de hecho. Pero lo vendía como si yo hubiera tenido una mamá escocesa. Te pusiste bien la playera. Me puse bien la falda. Exacto. La falda. El kilt, como le llaman. Entonces, fue ahí donde digo, para no seguir ahondando más, un poco así a grandes rasgos, es donde yo decido abandonar el corporativo y de repente me siento como capacitado. Me siento como que capacitado para decir, oye, si esto lo hacía con los escoceses y todo, pues siento que la lógica es que lo puedo hacer para algo que se me antoje, que me brillen los ojos y algo que sea mío. Antes de que nos cuentes un poquito más sobre eso, Sí. decides abandonar el corporativo y te ibas a casar. ¿Cómo es no le esa recuerdes eso a mi decisión? esposa, por favor. No le recuerdes eso a la esposa, porque hasta la fecha yo creo que entre las 10 cosas que se lamenta es decir, ¿cómo vi? Pero cuando uno está enamorado, yo creo que dice, sí, mi amor, vamos a darle. Pero sí, exactamente, sí fue así. Fue de esos momentos que te sientes, y la verdad es que me sentí apoyado por mi esposa, porque ella tenía un trabajo. Los dos teníamos, antes de que yo hiciera eso, pues un trabajo fijo, estable, corporativo. Entonces yo me animé a tomar la decisión porque había terminado el ciclo en mi corporativo y me sentía que podía hacerlo y sentía que como pues ella siendo un organismo bicéfalo, ya sí creía que íbamos a ser un organismo bicéfalo en el matrimonio y lo somos. Pues porque decía, pues es momento de apoyarnos el uno al otro, ¿no? O sea, pues yo le brinco un poco a lo desconocido, al aventurero y de alguna manera tú te quedas parada un poco bien amarrada y O sea, fue y tu red de apoyo. Una red de yo apoyo. emprendo porque Sí. ahorita solo somos nosotros dos y tenemos esta estabilidad contigo. O sea, si no es ahora, Exactamente. podría ser más complicado después. Exactamente, dijo, si no es ahora, exacto, si no es ahora sería más complicado después. Y aparte venía bastante inspirado de decir, vengo recién salido de la escuela, de una verdadera escuela, entonces dije, pues creo que lo podemos hacer, tengo las ganas, tenemos juventud, no tenemos hijos y vale la pena explorar. Dije, peor es, o sea, como que sí nos armamos de valor y la incluyo a ella porque pues Sí, también qué ya valor. es un equipo. Sí, es un equipo. Entonces fue vas así. a Oaxaca,
dices el mezcal, vamos México, a Oaxaca me a la encanta. despedida soltero. A la despedida soltero. Fueron varios viajes previos con la familia de mi mujer y estuvo padrísimo todos esos viajes, pero ya cuando se acercaba el momento de la boda, ya lo único que faltaba era, el que tenía pendiente era la búsqueda del mezcal que se iba a dar en la boda, ¿no? Entonces, me acuerdo que en ese entonces daba clase en una universidad de mercadotecnia y le dije a uno de los alumnos, ayúdame a hacer un gráfico que hasta la fecha no lo encuentro y me encantaría. Hizo un gráfico tipo Indiana Jones que en búsqueda de los cazadores del arca perdida, pero eran los cazadores del mezcal perdido. Ajá. Como mismo concepto Sí. de que para mí sí era que realmente nos íbamos a ir a una aventura como Indiana Jones a la sierra. Tú ya eras muy fan del mezcal para ese entonces. Yo ya era fan del mezcal producto. Uno de mis mejores amigos se había ido a vivir a Oaxaca. Me había presentado el mezcal y le había puesto una galería. Y estando tan inmerso en la categoría de vinos y licores por mi transcurso por Diallo, se me hacía algo súper interesante, incógnito, místico, que le encontraba algo. Todavía en ese entonces se decía fuerte, que le vamos a platicar al rato, la leyenda urbana del mezcal tiene mezcalina, por eso te pone diferente, ¿no? O sea, es una de las Te pone leyendas mágico. más chulas. Esa leyenda urbana, sí, el mezcal te pone mágico porque tiene mezcalina. Él tiene mezcalina de las leyendas urbanas que ayudó fregón a la construcción, que ya lo platicaremos. Pero entonces sí estaba enamorado del mezcal. O sea, sí estaba como muy interesado, todavía no tan enamorado. Pero cuando vamos a la despedida de soltero y nos metemos como Indiana Jones a la sierra 2 días, grutas y mezcales con víboras, con murciélagos, y conocer a la gente que te lo saca de sus cabañas. Y en ese momento, uno de mis mejores amigos, un gran amigo, porque mezclé chile, sal y manteca en esa despedida de soltero. Ese amigo que tomaba Cuba, Ron Bacardí, y que ahorita es el cofundador de la marca Brujo, me acuerdo perfecto que vivió la experiencia del mezcal y dijo, esto lo tenemos. Él me decía pájaro en ese entonces, me dice pájaro ahorita. Me dice, esto tenemos que compartirlo con el mundo. Está cañón, esto se embrujó, realmente se embrujó al probar eso. Lo tomaba directamente del alambique. Y él fue, yo se lo voy a agradecer a él, porque creo que sin él yo no lo hubiera hecho. Porque él me decía, brother, pues tú sabes todo. Él siempre fue como artístico, cinematógrafo, no, nada corporativo, nunca fue Godín ni nada. Bueno, pues yo sí fui Godín, yo sí fui Godín, lo estoy diciendo. Con orgullo. Pues con orgullo, claro, pasar Sí, por fue el tu godinato. escuela. Es más, hasta ahorita, si alguien ofrece un godinato, pues si está bien Haciéndole- pagado, me apunto. Güey. Ajá. Pero ese cuate me dijo, güey, me dijo, pájaro, güey, tú sabes todo, estuviste en esta compañía, no manches, tú sabes cómo se hace esto, güey. O sea, ¿cómo? Vamos a hacerlo. Yo, sí, hay que hacerlo, tienes razón. ¿Cómo estaba el mezcal en ese momento en la industria? Uy, satanizado, mucho miedo y desconocimiento. Satanizado, miedo y desconocimiento. Total. O sea, total. O sea, no era un alcohol comercial No. que encontraras en una No, vinatería, ni que lo pudieras pedir fácil en un restaurante. No, nada fácil. Lo encontrarás en una tienda así de culto, en alguna colonia de culto, que las que sabemos, las de gentrificación ahora, las de la Roma y todo así, pero justo cuando decidí darle segunda a este cuate y decir, Santiago, decir, vamos a hacerlo. Vamos Santiago, vamos a hacerlo. Y él se fue a hacer curaduría con varios maestros mezcaleros a comprar bidones. Y ahí fue cuando empezamos a hacer catas con amigos. Y todos los amigos llegaban así de, ay, ¿qué viene? Vamos a presentarles el mezcal, vamos a hablar del mezcal. Y todos los amigos llegaban con su Bacardí, sus Smirnoff. Sí, qué padre, vamos a ver, pero ya lo vamos a divertirnos, ¿no? Volvemos un poquito al tema del posicionamiento que decías del whisky. Uh-huh. Siento que también muy posicionado en, es artesanal, es corriente, es algo como más prehispánico, pero, o sea, no tenía una connotación como de un alcohol elegante, fino o para reuniones, ¿o estoy equivocada? Totalmente correcta. O sea, estaba satanizado, desconocía ni bien. El mezcal es para albañiles. O sea, es para gente fea, no sé para quién es, pero guácala, qué miedo. Uh-huh. Guácala, qué miedo, no sé ni para quién es. Es más, no sé si es ancestral o no. Lo único que recuerdo es que un tío, eso siempre decía, ay, tengo un tío que se lo traen de Oaxaca. Tengo una tía, tengo un abuelo. Yo me acuerdo que había un primo O sea, que generaciones. se lo traía. Sí, y siempre el comercio guachicolero, ¿no? O sea,
la gente que, o sea, sí existía algunos cultos ahí perdidos que sí eran pariente del primo de un amigo que sabían que sí le traían su mezcalito en un como bidón, no sé, como de Ujú. guachicol, tal Mm. cual, Sí, o sea, guachicoleando. muy de al quien le gusta y le daba igual la presentación. Era 100% un Había gusto por el sabor. desconocimiento total. Si no estabas en Oaxaca, que ese sí, gracias a la labor de pioneros del mezcal, pioneros, pero mucho antes que Brujo, como podría ser un Danzantes. Danzantes fueron de los que. Pero primero está Ron Cooper con Del Maguey, que fue el verdadero Cristóbal Colón, o el Hernán Cortés, yo le llamo. Ese era un gringo para variar. Ron Cooper con Del Maguey. Y después de los mexicanos que ya fueron ya los caudillos también de picar piedra fuertísimo, los Muñoz que acaban de vender los danzantes creo que a Pernod Ricard. Y ya después vino otra camada de guerrilleros que seguimos abriendo brecha lo que ya los Muñoz habían picado piedra con los danzantes, que pues estaba Brujo, estaba Unión, estaban muchos proyectos. Pero entonces, vas a Oaxaca con tu amigo, empiezan a desarrollar esto y cuéntanos brevemente, para poder también ya dar entrada a Enrique, Ujú. ¿cómo surge la marca? La marca sale a partir de entender que el DNA del mezcal era un poco la magia de los maestros mezcaleros. El hecho de decir maestro mezcalero era parte del misticismo, ¿no? Como venga maestro, venga y como hay alguien que te va a enseñar, alguien que está en la sierra, alguien que no te habla, pero te escucha, pero con la mirada y puede detectar cosas en la naturaleza. Y estuvimos mucho conviviendo con ellos y los veneraban mucho, entonces salió como que ellos es un homenaje a los chamanes, a los sabios, a los maestros mezcaleros. Y se nos ocurrió que brujo es como otra manera de decirlo y nos gustó mucho la X, porque la X es donde convergen los dos mundos entre lo ancestral y lo moderno. Y la X tiene mucha potencia por ser México y Oaxaca. Los dos tienen X, ¿no? O sea, desde que Benito Juárez fue el que le quitó la J por México, ¿no? Por la X. Entonces, a partir de ahí se llamó Brujo. Y me acuerdo que con Ana Ceci, con mi esposa en la sala, pusimos atrás lo que dice la etiqueta trasera, dice dedicado, porque dijimos que es brujo. Entonces la definición de lo que es brujo viene en la etiqueta trasera. Si tienes la botella, podemos traer una botella. Es una buena idea. No, mejor intercambiar. Las No, porque ponemos no es en, campaña de la publicidad. ponemos en la imagen, no Nos importa. hubiera cobrado aquí Regina Sí, por la claro. publicidad. Obviamente no. Del otro lado de la etiqueta de brujo dice, dedicado a aquellos que por su sabiduría comprenden comprenden las bondades y la naturaleza, de la naturaleza, los cambios y las bondades de la naturaleza. Entonces, brujo es un tributo a los métodos mezcaleros y viene tal cual la definición de brujo atrás, en una frase de 2 líneas. Entonces, ahí se decidió ponerle brujo y al principio, también Santiago dice que fue por el Cerro Brujo, que también les inspiró una vez que fue al desierto de San Luis y por el cerro, una experiencia que tuvo en el Cerro Brujo ahí con los huicholes, con el tema del peyote, que también por eso La mezcalina. Y con la leyenda urbana de la mezcalina, ¿no? Me encanta tu construcción de marca. Creo que tiene un ADN cultural y místico que refleja muy bien lo que es el mezcal para México. Pero en ese entonces no se conocía o no había alguien que lo estuviera transmitiendo de esa forma. Sí, no había, había pocos. Y una de las cosas uno de los códigos que entre algunos mezcaleros, hay algo muy importante que está pasando en el mercado, que los tequilas, bueno, que siempre ha sido un boom y es la cosa más popular que tenemos en México, después de la selección mexicana, claramente. No, en verdad es lo más popular y lo más exitoso que hay en el planeta. O sea, para los mexicanos hacia el planeta es el tequila, impresionante. Nada le gana. Y ya estaba la categoría, sofisticándose demasiado, que ya realmente la gente quería ver quién sacaba la botella más cara, quién le ponía más perlas, quién le ponía más esculturas. No, pero ya te estás adelantando. Bueno. Espera. Entonces, bueno, decidimos hacer lo de brujo y a partir de ahí hicimos una etiqueta súper básica con una botella de línea que incluso las monjas las usan para hacer Rompope. rompope, tal cual. Y ya se etiquetamos y fue evangelizar, como yo lo que sabía un poco de construcción de marcas de lujo, porque siempre vimos que el mezcal era algo de lujo, era algo muy especial. Me habían enseñado el talk to the few, get to the many.
O sea, realmente es una labor de evangelización de embudo. Elige quiénes son los gurús, la gente líder de opinión. Bueno, no existía la palabra influencers como hoy en día, pero sí los influencers de cierto segmento de la gastronomía, de la cultura. Como los padrinos, ¿no? De quién podía hablar de tu marca y te fue dando los yo cuando estuve en empujoncitos. Diario le llamamos los gurús y incluso le llamamos el Guru Strategy, ¿no? Y fuimos a hablar con Carmen Titita, con Gaby Cámara y todo para presentar cierto portafolio de marcas que yo llevaba que eran de lujo en Ok. Diageo, como un Tanqueray Ten, como Ron Pampero, Ciroc, vodka Ciroc y este tipo de cosas. Entonces, en esa parte sabíamos lo que hacer, que era ir a sentarnos personalmente como representantes de esa botellita a decirles lo que había dentro y que teníamos que compartirlo con el mundo. Así como apasionados, locos, como jesuitas en Brasil tratando de evangelizar a los indígenas, algo así. Ok. Muchas gracias por compartirnos este inicio y el porqué de la marca. Ahora, Enrique, platícanos, tú entraste al mundo del mezcal ya un poquito más avanzado el terreno que ya habían hecho los mezcales que comentó Luis. Tú entras ya en un tema de mezcal artesanal. Cuéntanos un poquito cuando tú empezaste, cómo estaba el sector y a qué te has enfrentado para poderte hacer un lugar en este nicho. Sí, digamos que yo ya entré de señor, ya en Ajá. el segundo tiempo. Ahorita que te estaba escuchando hay como muchos puntos que yo también pasé por ahí y me parece como parte de la magia del mezcal, hablando pues, de la familia, de la esposa, de la boda, ¿no? Para mí fue totalmente al revés. O sea, yo no sé nada de marketing, yo he aprendido, yo vengo de otro mundo. Yo nací en Michoacán, en Zamora, Michoacán, y mis referentes eran mi papá tomando mezcal siempre. Pues digamos ya los 90s, ¿no? Tú creciste con el mezcal Sí, en entonces. los 80s ya no me acuerdo, ¿no? Estaba muy chiquito, pero en los 90s. Y era mi papá, después, los domingos después de comer, su mezcal. Y justo lo que decía, ¿no? Del huachicol. Ahorita escuchándote, me llegó el recuerdo de que mi papá tenía una botella que era de esas de cristal, pero era como una gorda, una figura de una gorda. Y pues el niñito morboso de, ay, la botella tiene chichis, ¿no? Cosas así. El recuerdo, sí. Licor de Damiana, ¿no? Sí, pues era La comercial Licor de Damiana que sale sí, la gordita. como esta figura africana de la gordita. Sí. Y era la que rellenaba de mezcal. O sea, era su licorera, lo Ajá, traía en bidones y ahí lo iba Yo me refiriendo. acuerdo de ir a Cotija o a la región de Zaguayo, ahí es donde se producía mezcal. Luego corte, flash hacia el futuro. No sé qué pasó en Michoacán porque yo me fui hace 20 años, pero no, la industria no se desarrolló como se desarrolló, por ejemplo, en Oaxaca. A pesar de que se habla de que van de la mano Michoacán, Guerrero y Oaxaca haciendo la labor del mezcal para estar en el punto en el que estamos ahorita, como que algo pasó, digo sin entrar en detalles, pero la infraestructura no es la misma. Entonces crezco, esos eran mis acercamientos y siempre a mí me parecía como muy mística esta cosa de destilar, que tiene que ver totalmente con lo que estás hablando de los brujos de la tierra de maestros, o sea, Eso lo hace súper interesante, o sea, no es simplemente un proceso de estilo y ya, o sea, tiene una magia detrás. Sí, te digo, estaba pensando, ya me robó mi discurso, caray, ¿no? Ah, sí. Pero vamos como del mismo lado y eso es como la magia de que Dile en tus palabras. justo lo que el mezcal sea tan especial. Ahorita voy a ese punto. Entonces ya corte A, yo me dedico a otra cosa, estudio otra cosa, otro mundo, nada que ver con los alcoholes, nada que ver con el marketing y ya seguí mi vida. Bueno, regresando, ya me regreso. Por ejemplo, en Michoacán lo que tomábamos era la charanda y ahora entiendo que era muy barato porque se produce ahí en Uruapan, es un ron con denominación de origen de Uruapan. La botella costaba 20 pesos. Con tu servicio de coca, entonces por 50 pesos armabas la fiesta. Pero, ¿cuál era la base? ¿De qué está hecho? Es de caña. Ok. Es ¿Como un ron ron? de caña. Sí, es un ron de caña, pero se dice que el charanda porque la tierra es charandosa, lo que quiera que eso signifique. O el cerro de la charanda. Y eso ya ahorita, en este momento, en el 2025, ya es una industria muy grande también. Y el mezcal estaba todavía más recluido de eso, más lejos. Justo era esa cosa de no, el té por ocho, el panalito, que los panalitos son de alcohol de caña, ni siquiera son de agave, como el estigma. Y ya corte A, me pasa lo mismo. Me caso en el 2018. ¿Por qué llegué a Oaxaca? Mi hermano tenía algunos negocios en Oaxaca un par de años antes. Tuvo una pareja en Oaxaca y él fue el que me fue acercando como a Oaxaca. Como que era un lugar que alguna vez fuimos de niños a conocer y ya, ¿no? Ahí está Oaxaca. Es que es un lugar increíble. Sí, pero es de los mejores estados de México. Pero también estás de acuerdo que luego se vino como un romance de la Ciudad de México con el Oaxaca, que antes no, como que el mismo resurgimiento del mezcal, del turismo, de todo, como que no existía, ¿no? Ahora todos los oaxaqueños aman, todos los chilangos amamos Oaxaca, no sé, hay como ahí
un amor-odio también de cierta manera. Y él fue el que me acercó donde conozco al maestro Raúl Parada, quien es mi maestro, y donde, bueno, ya había tenido unos acercamientos para aprender a destilar en Michoacán, y ahí es como refiné el arte de destilar. Yo ahorita en este momento de mi vida, pues ya soy destilador, maestro destilador. ¿Qué tan fácil es encontrar un maestro mezcalero y que te haga caso, ¿no? Porque ha de llegar miles de personas todo el tiempo y quiero hacer mi mezcal. Digo, creo que ya me estoy igual adelantando, no te estoy dejando es que según yo acabar tu... Por ejemplo, maquilas, pues cualquiera te las puede hacer, pero así que tú digas, ¿quién me enseña a destilar? Pues no. Yo fui muy afortunado, al final de cuentas, pues ellos me aceptaron como en su núcleo, con su hija Tania Parada, que también es maestra mezcalera y es mi socia, y nos pusimos a estructurar lo que iba a hacer, y pues hice mi destilado, que es el primero que hice, que es Marín y Marín Mezcal, y mi historia es igual. En la boda destilamos 20 litros para la boda, y como estaban en bidones de plástico, los meseros no la sirvieron. O sea, nunca les dijimos, y ya pasó la boda. Y dijeron, ¿qué es esto? Todo. Sí, nos fuimos de luna de Agua miel, loca. todo. Regresamos y ahí estaban los bidones. Y yo, caray, pues ¿qué hacemos con esto? Entonces lo embotellamos, igual botella de línea, o sea, ninguna preocupación, nada. Y le íbamos a poner como la estética de la boda, porque hicimos una invitación muy padre. Bueno, mi esposa, maravillosa esposa, es ilustradora y hace unas cosas padrísimas. Es una super artista. Y ella fue la que me dijo, no, espérate, a ver, yo tengo una idea. Alguna vez con mi hermano quisimos hacer una cerveza artesanal, ya ves que también hubo como un boom, y teníamos un sketch de lo que iba a ser la cerveza, que era Marín y Marín, de los dos Marín. Y si te soy sincero, a mí como toda la onda del gusto histórico, no soy tan fan. En Oaxaca son muy fans, ¿no? De nuestra tierra y lo prehispánico y los magueyes y todo. Como que en Michoacán tenemos otra visión, aunque también ya, te digo de dónde vengo, pero ya no me siento, no me identifico tanto porque ya han pasado 20 años, aunque siempre puedo seguir. Sí, la mitad de tu vida ya llevas fuera. Sí, ya llevo más aquí en la Ciudad de México que lo que vivía en Zamora. Pero si me ponen Caminos de Michoacán, me voy a poner a cantar y voy a llorar. Y, me pongo nostálgico. Sí, ajá. Y qué lejos estoy. Del suelo donde nací. Y afortunadamente ahorita los proyectos me están llevando de regreso a Michoacán. Y son 3 horas, o sea. Sí, es nada, pues. Sí. Entonces, igual en la boda, ella, como nos quisimos alejar del gusto histórico, entonces nosotros nos basamos como en la época de los rednecks, de la prohibición de los licores en el sur de Estados Unidos, porque justo queríamos que no tuviera que ver nada con... O sea, la bebida ya estaba, la bebida era muy buena y todo, y queríamos que fuera... Que finalmente lo importante no, o sea, si tú creas tu ADN que va a la raíz del producto, está padre. Sí. Pero la idea es que tenga el ADN de ti. Sí, totalmente. O sea, entonces, y ya fue al revés. Que represente lo que tú crees o lo que a ti te gusta en tu producto. Entonces, de cierta manera, la imagen nos abrió muchas puertas porque es una situación padrísima, súper egocéntrica, ¿no? Tu apellido y tu imagen. Y pues fue de, pues, oye, regalé una botella, vendí una botella por aquí, por acá, y ya, ¿no? Y seguimos nuestras vidas. Y de repente, oye, ¿no tienes más? Oye, ¿quién? ¿De dónde? ¿O qué? Y pues dije, ¿Tú cuántos bidones quedan? Ajá, sí, órale, pues aquí hay como algo, ¿no? Ajá. Y justo se vino la pandemia después, un par de años después, y fue como un momento de pensar, de reestructurar. Evidentemente todo lo que era mi profesión original, pues en la pandemia se vino abajo, todo se cayó. Los otros negocios que teníamos antes de lo que era mi vida antes del mezcal, pues todo se paró en la pandemia, ¿no? Como a todos nos fue, y fue como un momento de reestructurar, de pensar y de planearlo para que siguiera adelante como un emprendimiento o como un proyecto que sí diera como más frutos. Entonces, en ese momento yo me di cuenta como que el mezcal es muy generoso y justo dije, ojalá, pues vámonos. Y se estructuró toda la empresa que ahorita nos llamamos Casa Espadín, y fue como un par de años para hacerme un lugar dentro de la industria. Bueno, no sé, comillas, no sé si llamarlo industria porque pues estamos en un lugar de mezcal de nicho donde no podemos competir con grandes empresas, ¿no? Ni es nuestra idea. Estamos buscando como nuestro propio camino, pero de cierta manera nos hemos hecho un renombre porque el producto es muy bueno, porque la calidad del producto es muy buena, ¿no? No hay ningún hilo negro, pues el perfilado, la receta, pues salió bien. Hay algo de mí que puse ahí, algo del maestro, algo de Tania, algo de todos nosotros, y se hace con cariño, con amor, cuidándolo y ya, ¿no? Y por ejemplo, algo de lo que decías de los brujos y de que esto se tiene que compartir con el mundo, pues yo me identifico totalmente como en el sentido del misticismo, de que ahorita que pones el ejemplo del whisky, bueno, corrígeme si estoy mal, pero el whisky es a partir de semillas o de granos. La cebada malteada, de la cebada que se cosecha cada mínimo una vez al año. Está padre, pero es un producto que la planta te da. Y el mezcal lo tienes que hacer de la planta. O sea, la planta tiene que morir para que tú puedas destilarlo. A mí eso me vuela la cabeza. Sí. Mira, el proceso del ahumado, todo, es un ritual. Sí, espérate, tienes un agave que está tomando sol 9, 11 años y al mismo tiempo jalando tierra, y es lo único que quiere hacer, es como una celda solar natural. Exacto. Y tú llegas y por un proceso alquímico
según yo, químico, no sé, lo separa sus componentes para crear los etanoles y los metanoles y quién sabe qué, y aceites esenciales y etcétera, etcétera, etcétera. Y lo transformas en algo que tú puedes beber y meterte a tu cuerpo. A mí eso me vuela la El cabeza, sabor ¿verdad? ahumadito, que es algo súper Sí. característico y O sea, único del mezcal. cuando estudié teatro, yo soy actor de profesión. Sí, ya sé quién estudia teatro profesionalmente. Allá en los principios de los 2000 eso se usaba todavía. No, qué Yo bueno, si no, no tendríamos obras de digo, teatro. nosotros hablamos de la pasión como ese conducto entre el cielo y la tierra y tú estás en el medio que te conecta. Y yo ya era un concepto que me costaba como entender. Entiendo, pues toda nuestra vida es poética y así nos hemos regido todos estos años. Pero cuando vi un agave y vi eso de que el agave literalmente toma el sol y come de la tierra, el agave es eso que nos conecta con el cielo y la tierra. Y poderlo tomar, también, pues cómo no va a ser mágica la borrachera, por así decirlo, digo, Ujú. banalizándolo, pues cómo no va a ser mágica, ¿no? Si todo esto te lo estás metiendo al cuerpo, te lo estás tomando, evidentemente, bueno, a mí me vuela la cabeza y es algo que descubrí que dije, no, hay un mundo que indagar aquí y comparto la misma sensación y de compartir, o sea, Está increíble cómo escuchar sus dos historias influye lo que ustedes ya eran y traían para de ahí agarrar y crear un producto con su esencia, ¿no? O sea, con su visión, con su gusto y con lo que quieren proyectar con su producto hacia el consumidor. Platíquenos un poquito, ya entrando como un tema de debate de alguien que creó un mezcal como pionero y alguien que está ahorita tratando de hacerse un lugar con una competencia enorme. ¿Cómo ven el sector ahorita en cuanto al mezcal? La capacidad de producción que tenemos a nivel país, si es algo que se puede escalar, tipo el tequila, o qué limitantes hay, y cómo es emprender ahorita, cómo es hacerte un lugar donde ahora sí la categoría está bastante saturada. Pues yo creo que, bueno, yo creo que yo no me atrevo a decir que Brujo es pionero. Pues sí es de la segunda, como les dije al principio, está el Hernán Cortés y luego se muere y tiene a sus capitanes y luego viene la tercera generación que sigue siendo o sea, semipioneros, pero, o sea, Yo creo pero que a nivel comercial sí fue como sí fue de los sí, primeros la que era primera, más de la fácil primera encontrarlo en camada, cualquier de la lado. primera oleaje, sí, del primer oleaje, sí, del oleaje pioneros, no que sea así como de los pioneros. Pero creo que lo que tienes al ser pionero o de esa fase más pionera es que tienes muchas cosas que develar, como desde hablar de la perla, la perlita del mezcal, ¿no? Que todo es, oye, el tequila o el ron y todo no tiene perla, ¿no? Oye, hablar de el ciclo de vida de la planta, hablar de ciertos, de ciertos, o sea, romper o generar cierto misticismo desde hablar de que un maestro mezcalero decide cuando el maguey está listo, hablar hablar de la energía sexual que tiene el maguey, porque es impresionante como, o sea, esa parte, la sexualidad del sexo siempre ha movido en la vida, pero océanos, más que Moisés. mm, Entonces, que les expliques que realmente todo nace de una energía sexual, que cuando un maguey va a sacar el quiote y que ahí en ese cortas su proceso de reproducción y regresa toda la energía sexual a la piña y la piña se hincha y de ahí se llena de jugos. O sea, tantas historias que hay que contar que yo creo que seguramente después de 15 años hay muchas que ya se las saben, ya no asombran tanto. Yo creo que esa es una de las cosas pluses que puede tener una fase pionera, porque hay mucho que contar a mucha gente que no entiende nada. Entonces los puedes sorprender más fácil que en la fase 2. En la fase 2, seguramente tú los contarás, tienes que buscar más elementos, ahora de agarrar rutas también de yo soy, aparte de todo lo que ya sabes del mezcal, igual yo tengo esta parte que soy sustentable porque hago esto en mi palenque y porque Y tus yo hago diferenciadores. diferenciadores que al principio tú hablas de los diferenciadores. Al principio, mi primera presentación de brujo, toda padrísima, muy elemental, muy apasionada. Sacamos las fotos del maestro mezcalero y las sacamos así todos los dientes podridos, algunos, donde el mm. tío conejo, todo sucio de aquí, y había cuates que decían, oye, pero yo quiero llevarlo a Boston, pero pues, no manches, ¿cómo me lo muestras? Si es que así es, güey, si te digo así es. Y porque hay un caballo ahí y hace popó ahí al lado, pues que pues, sí hace Pues popó ahí así al lado. Entonces, es parte de la magia, pero sí, es parte de transmítela, la ¿no? realidad de decir las cosas como son que sorprendía. Pero lo que te iba a decir es que ya ahí tengo la presentación, está la presentación de la primera de brujos y el primer PowerPoint PDF.
viene al final, eso yo nunca lo había visto en marketing, viene al final y reconocemos el trabajo y ponemos 10 marcas de mezcal. Eso creo que sí es relevante, porque yo nunca he visto así que Nestlé diga, oye, la competencia, y reconozco a PepsiCo y reconozco tal por su labor. Y eso es porque actúan en comunidad de forma colectiva. Exactamente, porque se tenía mucho reconocimiento de que éramos como evangelizadores. Entonces todos, aunque eran distintas legiones, las carmelitas descalzas, los jesuitas, todos Damos sus referencias. todos íbamos hacia lo mismo, hacia convertir a los paganos estoy haciendo metáfora, ¿no? Hacia el mundo de Dios, ¿no? De un Dios, por decirte una metáfora. Entonces, sabemos que todos teníamos la misma misión, aunque cada quien lo hacía a su manera. Entonces, éramos chiquitos y éramos contra el mundo. Y esa es una cosa que difícilmente pasa el día de hoy. Ya no hay necesidad de tanto unirte para esa evangelización, porque ya la categoría ya se cimentó, ya están los grandes jugadores, las grandes ligas, las grandes casas ya con sus mezcales y ellos están. Y ya tienes un canal abastecido. Ya está la ruta al mercado mucho más. Entonces. Totalmente llena, digamos. Cuéntanos, Enrique, ¿cómo entras a un mezcal? ¿Cómo entras a un canal, perdón, donde ya hay mezcal? ¿Cómo llegas y dices, ¿por qué el mío es mejor? ¿Qué hace especial a tu maestro mezcalero? ¿Qué hace especial en tu producto? ¿Cómo buscas tú esos diferenciadores en producto, en servicio, en imagen, en marketing, en experiencia? ¿Qué hace Marín Marín para ser Marín Marín? No, recorcholis. Pues mira, yo siempre he pensado, justo la mañana que estaba, te digo, en una cita con un grupo de restaurantes, y que y que el otro, quién sabe qué, yo con mi botellita de pruébalo. No, que quién sabe qué, pruébalo. No, que pruébalo. Primer trago y, ok, sí a todo. No sé, sí, o sea, ya abrió garganta, ya fluyó. Ya, sí. Ajá. Es que les digo, desconozco mucho el mundo del marketing, lo estoy aprendiendo, pero mi diferenciador, o más bien diría, no es que haya un hilo negro, es como hacer las cosas como con responsabilidad y con sentido de lo que estás haciendo y encontrar como, yo le digo ese sazón o esa receta de lo que estás haciendo. Hay algo adentro de ti que tenía que ser expresado de esa manera, ¿no? De cierta manera, si lo hago las analogías como con el arte o con el teatro, cosas así. Justo que hablabas de la destreza de los maestros mezcaleros, yo empecé a entender eso cuando me decían, es que aquí no se perfila, porque en muchos lugares tú puedes encargar una maquila de mezcal y sale de cierta manera genérica, y ellos con puntas y colas se encargan, en el mejor de los casos, o si no con químicos, de que sea lo que tú quieres, ¿no? Uh-huh. Acá no, acá es como sale el Marín y Marín, así es, o el Oaxaco, o el Cruz Van, o nuestra nueva marca de la que ahorita les voy a hablar, que se llama Casa Marín. Así es. Y entonces empecé a aprender como esas noches en el palenque, ahora sí como del maestro Miyagi enseñándole a Daniel San. Ajá. De viendo las tinas de fermentación y viendo la burbuja y viendo la cantidad de abejas y sintiendo el feeling y respirando. Que todo es parte del ecosistema para que funcione, sí. ¿No? O sea, el caballo, la abeja, la tina de lo que está compuesta, todo eso va influyendo en el sabor o sea, maestros mezcaleros tendrán la misma técnica, pero no tal vez las mismas condiciones o la misma tierra con los mismos minerales donde están, o sea, cosechando. No se puede imitar. Y es cuando dicen, ¿cómo sabes cuando está listo? Y así de película te dicen, tú vas a saber, solo velo. Ay, no, lo vas a sentir. Ajá, y ahí estás toda la noche. Así 3 horas. ¿Y cuándo lo siento? Ajá, y te lo juro que de repente dices, caray, no, sí, las burbujas no están listas. Es que esas no son las burbujas. Y tú, ok, entonces, ¿cuáles son? Y luego ya ves las burbujas que son y dices, cabrón, pues sí tenía razón. Esas no eran las burbujas. Es observación y experiencia. Ajá, y ¿cómo lo puedes explicar? No sé, y eso hace que sea el diferenciador de digo, hay muchos mezcales buenísimos en el mercado, pero bueno, te puedes injertar en un sector. Pues yo lo metí cuando lo metí a certificar como premium y salió como ultra premium. Okay. Bueno, pues algo sí estoy haciendo bien. Estar bueno. Me gusta mucho también la analogía de las dos fondas, ¿no? Que vas a comer con Doña Pelos y con Doña Chole, no sé. Y las dos hacen lo mismo. Muy diferentes sus analogías. Es que ese es lo mejor, te juro. Y las dos te dan huevito con arroz. Las dos, así igualito. Pero por alguna extraña razón tú quieres ir con Doña Pelos en vez de Doña Chole. Ajá. El plato es igual, el arroz es el mismo, el huevo es el mismo, pero tú quieres ir con Doña Pelos. Su sazón. El sazón. O sea, y no tiene explicación. Ajá, es eso, es esa cosa poética, ese feeling, ay, cabrón, un poquito más, eso, no sé. Ahora tengo que aprender y gracias por invitarme y eso es lo que vengo ahí, para abrirme camino y a traducirlo a un lenguaje donde lo pueda vender.
Sí, no, porque hablando en temas de emprendimiento, cuando alguien emprende, no es como que sabe de finanzas, de contabilidad, de marketing, de diseño y además es buen vendedor. Simplemente tienes el corazón y las ganas para hacer las cosas. Y todo va siendo de forma empírica, prueba y error que te funciona. Entonces, pues tú estudias actuación, no tendrías por qué saber de marketing, pero el estar metido ya en el mundo del mezcal, estar viendo qué hacen los demás, qué estás haciendo tú, qué está funcionando, qué no, el que sin darte cuenta hiciste un ultra premium, sin ni siquiera ser tu objetivo, te habla de que cómo con la pasión con la que estás haciendo las cosas, estás creando un diferenciador. Porque no solo es un tema comercial, claro que todo el mundo emprende para ganar dinero, pero se nota cuando hay pasión en tu producto, porque lo transmites, no es solo un objeto para vender, ¿no? Sí, ya sea que tengas una connotación social, que regreses algo de lo que te está retribuyendo, que plasmes tu forma de ser y de sentir y de pensar en ese producto y lo transmita desde un tema de la etiqueta, ¿no? O sea, ¿qué quieres comunicar con esa etiqueta? La historia de Brujo y cómo está pensado, buenísimo. me pareció No, pero la parte increíble. que dijiste ahorita es que desde el verbo vender, para nosotros era, si te fijas, he dicho como tres veces la palabra evangelizar. Sí, pues está buenísimo. Yo no me meto porque para mí era, evangelizar se tradujo en un verbo que era un lenguaje común de toda la pandilla de embrujar. Entonces ya nos reuníamos en el cubil. ¿Quién embrujar? Hoy vengo de embrujar a tal, güey. Ya se embrujó a tal. Y veíamos, porque a partir del embrujamiento era un poder, que es lo que tú ya has vivido, que es la gente, o sea, vivimos fenómenos, hay muchas anécdotas, pero una que había gente, la mamá de una amiga que no tomaba más que medio rompope y no le gustaba el alcohol. De repente se embrujó, la embrujé y en ese momento me decía, mi mamá tiene en su casa de Cuernavaca, tiene en su buró. gaveta. Ay, sí. No, en su buró. Ahora es alcohólica. Pasó del rompope, gracias Luis. Tiene problemas. La embrujó, pero... Que tenía en su barecito de su casa de Cuernavaca una de brujo y la sacaba en las tardes, se tomaba uno. Decía, como una señora que tomaba media de rompope en su vida y está tomando un mezcal de 46 grados artesanal. No lo entendía. Son cosas que dices, eso es embrujar. Entonces, desde el concepto de entender que para vender, como tú dices, la intención y la pasión, de repente dices, no, pues bueno, no va a vender. Voy a embrujar. Y embrujando, automáticamente voy a vender. Eso es algo importante, por eso quise juntarlos, porque creo que están en el mismo sector, pero en momentos distintos. Sí. Tú tuviste que sembrar la idea del consumo del mezcal, de quitar el posicionamiento que la gente tenía, donde era un alcohol corriente, a darle un twist, tú sí, con todo el push y la experiencia en marketing, decir, a ver, eso es lo que tú crees, pero es un súper destilado, tiene una magia, o sea, tú vendiste y creaste una idea. La consecuencia fue la venta. En cambio, Enrique ya está en un punto donde el mezcal ya se conoce, ya está aceptado, pero entonces su reto es diferenciarte con los demás. Sí. Por ejemplo, a mí me tocó también un poquito, pues no sé si la palabra sea la discriminación o el repudio de la industria oaxaqueña, porque yo no soy oaxaqueño, ¿no? Y lo que llaman los teresianos y los... Sí, los franciscanos, sí, los carmelitas. Yo les decía el club de Toby. Y yo, este güey es el club de Toby. Y entonces ya sabes que ellos son su club. Y no, oaxaqueños y mezcal de 70 grados, güey, ¿no? Puros agaves que nadie conoce, güey. Que lo respiras y ya estás del otro lado. O sea. Así como el meme que están todos abrazados así, yo con mi botellita afuera y así. Entonces pues fui encontrando como el camino y poco a poco la aceptación en el sentido de que pues lo que estaba trabajando pues estaba bien hecho y que tenía su lugar como pues como en la industria, en el mundo oaxaqueño también. No quiero decir que llegué a hacer nada del otro mundo ni nada, pero creo que en ciertos sectores de la industria oaxaqueña falta mucha estructura. O sea, eso de hablar de una industria, pues realmente es nuevo. Como dices, son que 10 años para acá, menos de 10 años, no sé. Y ahorita que tú decías lo de prueba y error, pues sí, ya se cuenta que han sido 5 o 6 años de prueba y error. Error, punto, ¿no? Así es el emprendimiento, Ajá. pero de los errores aprendes para ver cómo no repetirlo y estar mejorando continuamente tus procesos, tus formas de incluso de acercarte a vender, ¿no? Les apuesto que no fue ni cercana la primera vez que fueron a vender a la número 100, ¿no? O sea, tienes un speech más armado, tienes seguridad de tu producto, en cómo
conforme te vas acreditando, pues también, o sea, ya llegas con más credenciales. Pero el inicio es bravo, ¿no? O sea, ¿por qué el maestro mezcalero te iba a tomar en serio a cualquiera de los dos cuando tú llegas con tu super idea? Dices, ¿cuánta gente no hubo atrás de mí que llegó con una super idea? ¿Por qué me hizo caso a mí y a otros no? Sí. ¿No? ¿Por qué da parte de su producción para mi proyecto y no de otros? ¿Por qué creen que creyó en ustedes? A mí me pasó algo, ahorita me llegó esa anécdota de otros maestros mezcaleros que visité, que conocí, que tenían un superproducto y te lo daban con una botella de plástico o una botella X o algo, y no, ellos no entendían por qué su botella tenía que estar bonita o su etiqueta tenía que estar bonita si ellos ya habían hecho un producto bueno y bonito, ya se habían esforzado en el producto. Y sí, fue como ese momento de abrir, ¿no? Abrir y decir, pues sí, pero necesitas que la gente te conozca, te vea. Y eso es como un pensamiento mucho de los maestros mezcaleros oaxaqueños que no se preocupan por la etiqueta o Porque por ellos lo que son hay más gente de allá. campo y Ujú. tienen un oficio que seguramente van 2, 3 o no sé cuántas generaciones atrás. Y ellos, o sea, su objetivo es generar un buen producto. Ahora, tú de forma comercial, como otro modelo de negocio, es como hago que mi producto se venda, Sí, y pasa que mucho la que gente lo son vea. 4 o 5 generaciones de maguilleros o de mezcaleros, pero a lo mejor es la primera generación que está comercializando, ¿sabes? Ok. Sí, porque un poco la esencia y la seguridad que tenía el mezcal cuando en su momento todo el mundo hablaba de tequila, era ese que lo importante es lo de adentro, lo que dicen muchos mamás a sus hijos y muchas clases de holísticas a la gente, lo importante es lo de adentro, ¿no? Y creo que para mí el Hernán Cortés, que Ron Cooper lo deja muy claro con su del maguey, porque a mí me parece bien fea la botella. O sea, la botella es una botella de vino de reuso, verdosa, y una etiqueta que, bueno, 2.3, una ilustración 2.3, pero y costaba altísimo, costaba 1,200, o sea, es de los más caros. Pues es Sí, horrible. parece Y entonces ese es el sí. mensaje, que si tú sacas una botella Feyuchis con un diseño basicuchis y de repente la vendes en 2,000 pesos, estás diciendo, güey, a mí lo que me importa es lo que estoy vendiendo adentro. Y así hubo Ujú. muchos proyectos. O sea, y ese era el lenguaje por eso la gente empezó a hablar mucho de repente, la campaña que sacó el tequila con Chema Yaspic, se me hizo súper relevante, fue cuando dijo, hablemos de tequila, hablemos de tequila. Y Sí. pues, los tequilas hay muchos, pero lo importante es lo de adentro, lo importante es el tequila. Volvemos a rescatar eso porque ya la gente estaba hablando en mezcal, todas las historias de mi tío trae uno que hace una viejita de que lo hace en las noches y la hacen con la luna Sí, y sabe a guayaba porque le ponen un toque de tal. Entonces, todos esos códigos de lo importante es lo de adentro sí es una cosa que diferencia mucho al tequila y el mezcal, que sigue siendo un terreno un diferenciador del mezcal con el tequila. Ahora, dentro de todos los mezcaleros habrá unos que digan, como dije, yo no quiero hablar de la tierra, yo quiero hablar de esto, pero sí. diferenciadores. En temas de mercado, ¿tú qué opinas la competencia mezcal tequila? Porque mucha gente los compara, aunque tienen un sabor totalmente distinto, mucha gente los compara. ¿Crees que en algún punto el mezcal supere al tequila? O simplemente No sé si por, vivamos para eso. o Sí. simplemente por el proceso de crecimiento del maguey no es tan exponencial como el agave azul que crece mucho más rápido. No sé. No sé si la vida en la Tierra nos dé para eso, ¿no? Es que justo ahorita, no sé si has notado que el precio del agave está como en su nivel más bajo en Ujú, años, ujú. que hay una sobreproducción de agave. Si hablamos del mercado de los güeros, de los estadounidenses, que son los que más consumen, digo, pues es que son sedientos, estos son ávidos de... Por eso la industria del tequila, y pues, corríjanme si no, yo creo que lo que tuvo el tequila es que tuvo un excelente marketing y por eso es la tequila, la bebida nacional. Ya no se dan abasto, o sea, los güeros quieren más y dame más y tequila y arriba, amigos, y ándale, y no sé, y más. Ajá. Todos quieren tener un tequila, ¿no? Todas las celebridades gringas quieren tener su tequila. Bueno, ya también le están invirtiendo al mezcal. Sí, y algunos están haciendo mezcal Y pues también. todo tiene que ser tanto cuanto, porque eso ha hecho que la industria del tequila, pues la calidad, estas famosas, no me acuerdo se llaman destrozadoras, creo que por un lado ya metes el agave y ya sale ya el Desgarradoras. Sí, y esas ya son. sale líquido así como de caricatura de, o sea, dices, wow, y luego no sé ya cómo lo perfilen, ¿no? Punto y aparte, no sé qué vaya a pasar con la industria Yo del no creo. mezcal. Sí, yo no creo que, bueno, que nos toque ver que las se superen volumen. En valor, van a seguir creciendo porque sigue siendo muy alto la diferencia, el índice de la diferencia de lo que paga por una botella de mezcal en promedio un consumidor contra una de tequila. Y esa sí puede seguir subiendo Sí. en esa parte, pero
la verdad es que el mezcal sí se posicionó. Yo no veo a nadie echando shots, por ejemplo, los shots con el que el tequila puso de moda. Una ronda de Con el limón. shots con limón, eso hizo que se fuera a la luna el consumo, porque imagínate en Estados Unidos con esos millones de consumidores todos tomando shots. Sí, Y lo claro. pones en un vaso especial con un limón para que no lo huelas y no lo pruebes. En cambio, Dales cualquier en cosa. cambio el mezcal. Sí, o sea, es cuestión de segundos. Y el mezcal lo besas, Sí. Lo ¿no? besas. Lo vas degustando, te lo tomas. Justo, nadie shotea un mezcal. Y Es aparte como la- de este es un Eso está gusto. mal visto, ¿no? Como decir, Sí. un shot de mezcal, dices. Y por lo que cuesta, pues también, ¿no? La parte de los impuestos, ¿no? También. Pero no sé hasta si los agaves y la tierra nos den como para satisfacer a la industria, porque no falta, digo, a cualquiera le emociona el empresario güero que llega y te dice, yo querer 10,000 botellas al día, no sé, y pues Ajá. no salen, pues dices, oye, pues no hay tanto agave en donde yo estoy, aguántame tantito. Como el cuento, me acordé del cuento de Bruno Traven, bueno, no se llamaba Bruno, B. Traven, del de canasta de cuentos del indito que vendía canastitas. Y llega el güero y le dice, no, pero quiero más, quiero más, quiero más. Y un día le dijo, pues es que ya no me sale, yo pongo un pedacito, algo así. Ah, qué mal referente porque no me acuerdo de lo que estoy Exacto, nos diciendo. cuentas la Pero búsquelo. historia a medias, googleala. Canasta de Ay, sí. cuentos mexicanos, todos lo leímos en la primaria, pero la idea En es que... Michoacán. Ajá, Ay, sí. no, eso es un clásico. Bueno, la idea es que el artesano no se daba abasto de tejer las canastitas de las que le estaba pidiendo el güero, y mientras más le pedía, él le cobraba más. Y el güero le decía, no, pero tú tener que cobrarme menos porque yo te pido más. Y él daba toda una explicación de cómo él ponía un pedacito de su alma en cada una de las, Ujú. de las canastitas. Igual acá, pues no Sí, no hablamos es una fábrica. Ajá, de nuestra alma, pero sí del alma de la tierra, de las plantas, que a mí eso es lo que me apasiona y me parece que es lo que se tiene que respetar, ¿no? Ahí donde nosotros estamos, San Carlos Yautepec, pues todavía es una zona muy magueyera y todavía es como muy fértil, pero de repente pues ya ves los camiones que se van a Jalisco a hacer Ujú. tequila o a hacer destilados de agave, o no sé. Que dices, tal vez en algún punto, si fuera extremadamente comercial, podría empezar a perder su esencia. Mira, dicen los expertos que agave sí hay. Hay que, o sea, en todo el territorio agave, a diferencia del aguacate en Michoacán. Hoy pensé en el aguacate, dije, Sí, es un qué tema. cosa tan compleja el aguacate, es polemiquísimo, es tan rico. Yo soy fanático del aguacate en mala onda. Y el Pero mexicano. qué sea, es impacto especialmente tan bueno. grande, qué ¿Cómo hay impacto tan más? grande ecológico tiene el aguacate. O sea, el aguacate sí es muy celoso, es muy demandante para la tierra, es un tema complejo a nivel sustentabilidad. Porque te dices, entre más aguacates, llenemos de aguacates, y ahí sí te erosionas. ¿Viste? Y el maguey, de alguna Sí, manera, te ayuda. pues maguey en agave en griego significa asombroso, porque en mugre agave Es lo avientas, hermoso, digno de ahí y verse. crecen las paredes, crecen las Ujú. piedras, crecen entonces, y no chupa tanta agua, y aguanta sequías, y aguanta el Es picudo. mucho más Llama la noble. tierra y Por eso todo. se asombraron. Maguey significa asombroso porque en griego, porque dicen, no manches, aguanta vara, aguanta todo. Agave. Increíble. El agave. 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 Y se reproduce, lo puede reproducir por hijuelos. Por hijuelos, semillas, entonces sexualmente, quién sabe qué. es uno de los beneficios el murciélago. sustentables que puede tener contra otras cosas. Mencioné el aguacate, no por nada contra el digo, aquí No, está sí, el es una Sí, Michoacán. coincidencia del Pero es michoacano. demasiado polémico porque es una cosa delicia que estamos conquistando a los gringos, a los güeros, como Ujú. tú dices. Es uno de los sables con los que podemos llegar, así como Indiana Jones, a conquistar de regreso a los gringos, pero Ujú. ver todas las implicaciones que tiene El impacto comercio ecológico. y expandir el impacto ecológico del aguacate. Y a lo mejor podría ser un ejemplo de lo que no nos debe pasar en la industria del mezcal, porque tú vas al súper y de repente los ves que 160 el kilo, 140 el kilo, y se pudren en los anaqueles, en el súper, no los compra la gente. Ujú. Y cuando ves todo lo que hay detrás en la industria mezcalera, el despojo de tierras, bueno, si nos metemos en los temas ahí políticos, sociales, todos los problemas de quienes realmente manejan la industria, Sí, está siempre muy hay cabrón. intereses de por medio que pueden Y como que eso, desvirtuar, ese ¿no? esquema horrible, bueno, digamos horrible, hice comillas para los que no me ven. Ah, sí. Sí, Aquí el las podcast, pues se podría pasar a la industria del mezcal si no la cuidamos. O sea, sí hay que ser como muy, Ujú. Creo muy que eso es cuidadosos. lo interesante, que sea un tema tan regional. O sea, que el maestro mezcalero son sus tierras, es su familia, lo cuida Elegido. y no tan fácil se va a dejar conquistar, por así decirlo. Pero ya tiene que orquestarse, porque el no orquestarse hace que el precio también fluctúe tanto, que de repente hay poca comunicación, ya para llegar al siguiente nivel de manera ordenada, porque está padre que llegue al siguiente nivel Sí. y que se multipliquen, porque pues agave no tiene tanto impacto. Por el momento, bueno, ya vimos lo del murciélago polinizador, ya tú y yo lo sabemos de que Sí, el bad friendly y todo eso. el tema del murciélago, lo que es importante y que hay un murciélago que está en peligro de extinción en una zona de Oaxaca, creo que es. Es que es súper interesante porque hay unas comunidades todavía que lo consideran como una bendición y lo cuidan.
Y hay otras comunidades que lo consideran una maldición y lo matan. Entonces eso sí como... Sí, O sea, claro, que volvemos la al realidad tema. es que es un agente polinizador. Sí, es el que poliniza. Demasiado importante para la reproducción El sexual. ecosistema. La reproducción sexual, que es la que se hace por polinización. Pero la clave de orquestar a la industria, a la industria que vende con los productores y que hay una cámara organizada para que los alinee en cuanto a cómo viene la demanda, para que se programen y no de repente haya escasez y luego tengan que venir los de Guadalajara a Y traer vaya que- magueyes de Oaxaca cuando su denominación de origen no... Sí, se lo están llevando. Creo que no es algo muy legal ni ético, pero mucho tequila se hace con magueyes de la Sierra Sur también. Eso Y bueno, eso Oigan, es ya nos horrible. andamos quedando sin tiempo, pero para cerrar, me gustaría preguntarle a Luis, ¿qué harías distinto si volvieras a empezar? Ay, ¿puede empezar Marín? Para que yo ahora piense. Bueno, rápido. Primero cuando llegamos dije, chin, ¿de qué voy a hablar? Y ahora digo, no, nos faltan 10 sesiones más, tanto que decir. Exacto, ¿No? si me estoy quedando corto. ¿Qué haría diferente? Digo, obviamente esto es como no se puede evitar. Pero no confiaría en todo el mundo, porque he confiado mucho en gente que no debía confiar. Debería ser más Es celoso parte del aprendizaje. de mi producto. Sería más cauteloso y no confiaría en todo el mundo y tomaría las cosas con más calma. Porque yo sí era de los que me emocionaba de, fulanito quiere 1000 botellas. No, ya sabes. Y Estamos más justo, adelante. confías mucho, te ilusionas y de repente te das cuenta que también hay Sí. mucha gente habladora. Y dejar de también los celos de lado, de cierta manera, ahorita que hablamos de todo eso, la gente oaxaqueña, la gente michoacana, la gente de Guerrero, y vamos a decir que la denominación de origen en general, son muy celosos o somos muy celosos, y creo que eso de los celos también no ayuda tanto. Ujú. Hay que entender que el agave, el maguey es algo de todos los, es propio de los mexicanos, y también rebasa nuestras fronteras, porque también les cuesta un montón de trabajo aceptar que en California también hay maguey, que en Sudáfrica también hay maguey, que en Perú también hay maguey. Eso córtenlo. Ay, sí. Y todos tienen derecho, bueno, pues. Ajá. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, no sería tan confiado, no sería tan celoso y tendría más paciencia. Ok, muchas gracias. Yo creo que sí la reflexioné así como corazón. Dije, de pronto capacitarme más en el tema financiero, porque yo era muy creyente, sigo siendo a veces muy creyente de que, ¿verdad? De que la marca es todo y que una marca con ángel y bien posicionada y bien lograda y bien conectada con los consumidores y con los aliados, pues eso va a hacer que se venda. Entonces, al venderse, pues automáticamente todo lo de atrás como que va a fluir. Aunque no entiendas a detalle, a veces te metes a detalles a entender temas de impuestos, temas de gastos operativos y ciertas cosas como que hay que meterte más. Eso siento que eso lo haría diferente. Y posiblemente agarrarme un side job, Ajá. agarrar una fuente de ingresos B para tener como un colchón frente a lo complicado que es porque una marca es como un niño que va creciendo y va necesitando más, y va necesitando Uf. más, y va necesitando más, y va necesitando más. Y no es así como que Sí, es un barril sin fondo. es un barril sin fondo, exactamente. Entonces, habrá los que llegan pocos, pero muy, muy pocos los que de repente sí llega el grandote y dice, te compro y ahora sí ya vete de aquí y quédate con dinero y trade-off es el tipo Ujú. de cambio. La gran mayoría, pues nomás te observan, te distribuyo primero, luego vemos. Y cuesta mucho dinero todo lo que implica ya que estar entre más grande, más dinero para hacerlo bien, aunque seas muy apasionado. Sí, Entonces, tus retos van siendo otros. me hubiera funcionado tener una fuente de negocios adicional para incluso yo seguir invirtiéndole o sea, al mi mismo proyecto, ¿no? Ok. Y no de pronto estar así como reducido, decir es que eso sería las dos reflexiones que yo tendría así de bote pronto. Yo agregaría, uniendo las dos reflexiones, Ajá. a Sí. ponernos creativos, porque de cierta manera en mi caso el mezcal era el plan B, ¿no? De cierta manera. Y luego se convirtió en el A. Ahí Ajá. vamos, ahí va, ¿no? Un día uno, Ujú. otro. Yo diría ponernos creativos, porque pues, sí, de repente me han tocado los cuates, yo te distribuyo, quién sabe qué. Pero yo cobro $1000 por día. Así de $1000 por día. Ujú. Tienes tantos demostradores, y yo, ups, pues no puedo, ¿no? Sí, ¿cómo? Entonces, Pues pues vamos no, a claro ponernos que no. creativos. Oye, no tengo dinero, pero vamos a hacer esto. Oye, pero ¿cómo ves? Vamos Es algo avanzando. básico en el emprendimiento. Tienes que pensar la forma A, B, C y D de cómo hacer las cosas. Sí, agregar la palabra creatividad. Pues muchísimas Sí, gracias por compartir su historia, abrirnos su corazón, platicarnos el camino que han recorrido en este proceso de emprendimiento y de creación de marca. Espero que sirva de inspiración y hasta de cómo no hacer las cosas, de cómo sí y cómo no,
para alguien que quiere empezar, ya sea en el sector del mezcal o en lo que sea, ¿no? Creo que de cada capítulo podemos retomar ciertas cosas que los emprendedores han aprendido y en qué momento de la vida han decidido emprender y o sea, por qué lo han hecho, qué los ha movido y qué les ha quitado el miedo. Y pues bueno, este espacio justo es para eso, para inspirar a otros. Entonces, muchas gracias por compartir su historia y su tiempo. A ti, mi querida Regina, hablando de emprendedurismo, ya te tocará a ti tomar más activo el micrófono sobre el tema de emprendedurismo, porque si alguien trae emprendedurismo en la sangre, es aquí. Muchas gracias. Y luego ya cambiamos posiciones. Sí, si quieres somos los facilitadores para que y tomamos nota. Y ahora sí con no chupes. Muchas gracias. No chupes de preferencia, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación y también decir que sumando a lo que comenta el compañero, que tú has sido una de mis grandes inspiraciones para emprender, ¿no? Ay, muchas gracias. Siempre he estado ahí pegadito de, oye. Ese corazón, para quien no lo ve. Entonces, gracias. Sí. Muchas gracias.